Cuando hablamos de Jesús, no solamente hemos de referirnos a los evangelios como fuente, también se puede citar, por ejemplo, la obra de Antigüedades Judías de Flavio Josefo, quien era un historiador judío al servicio de la Roma imperial, concretamente al servicio del emperador Vespasiano. En esta obra de Antigüedades Judías, Flavio Josefo habla brevemente sobre Jesús. Dice: por aquel tiempo apareció Jesús, era un hombre sabio que realizaba acciones prodigiosas, maestro de los que aceptan con agrado la verdad. Esta expresión viene en Antigüedades Judías 18:23. Vemos, por tanto, que no solo en la Biblia, sino también en literatura extrabíblica y sobre todo literatura extracristiana, es decir, ajena al cristianismo, encontramos testimonios que hablan brevemente, aunque sea, sobre Jesús. Y podemos ver que, de hecho, lo que subraya es que Jesús realizaba prodigios, aunque ciertamente no especifica la razón por la cual hizo tales prodigios. Aunque no sepamos a ciencia cierta en qué orden Jesús realizó todos esos prodigios, no obstante tenemos tradiciones que confirman que Jesús los realizó. El marco general de su actuación era un marco popular. Había muchos realizadores de milagros que eran a la vez predicadores populares, de modo que no era extraño que Jesús fuera un predicador más que realizara prodigios. Pero la valoración de ese tipo de actos y de ese tipo de predicadores se hacía según las categorías del pensamiento de entonces. Recordemos, pues, que los milagros que encontramos en los evangelios fueron escritos según moldes literarios que existían en aquella época, y de hecho comprenden una estructura narrativa bastante sencilla, donde hay una situación inicial, después surge un conflicto o nudo, es decir, un desafío o reto. Después Jesús realiza una acción transformadora, que es el milagro en sí. Después viene un desenlace y al final una reacción de los presentes y situación final. Los milagros están redactados de tal modo que muestran, por un lado, que tienen un significado especial. En realidad son signos que evidencian la llegada del reino de Dios. Ahora bien, el proceso de la transmisión sobre esas acciones de Jesús se dio de este modo. Como la mayoría de la gente, entre el 95 y 97% de la población no sabía leer y escribir, era necesario que se transmitiera de manera oral lo que se sabía sobre Jesús. Después fueron apareciendo pequeñas tradiciones escritas, que constituyen algunos fragmentos breves sobre dichos de Jesús, fragmentos sobre algunos de sus hechos y fragmentos que se fueron recogiendo después sobre situaciones contextuales o pequeños resúmenes o sumarios de la actividad de Jesús. Durante varias décadas, las tradiciones orales y las escritas fueron contemporáneas y además se influían entre ellas, hasta que finalmente se redactaron los evangelios. Al parecer, Marcos es el primero que redacta un evangelio donde toma estas tradiciones orales y escritas y las anexa según un proyecto narrativo que él ha diseñado. Ese proyecto narrativo tiene su propia secuencia de tiempo y espacio donde Jesús realiza sus actividades. Y de hecho, el Jesús de Marcos comienza sus actividades en Galilea y las culmina en Jerusalén, donde es sentenciado, muere en la cruz y es sepultado. Al final del Evangelio, la tumba está vacía y todo parece indicar que Jesús ha resucitado y está
por encontrarse con sus discípulos en Galilea, donde todo comenzó. De ahí se puede ver que, según la estructura general geográfica del Evangelio de Marcos, el Evangelio se desarrolla según ese proyecto de alternancia entre el norte y el sur, entre la Galilea de los paganos y la Jerusalén de las autoridades religiosas, que son quienes llevan a Jesús ante Pilato, es sentenciado, y finalmente Jesús resucita para después invitar a sus discípulos a reunirse nuevamente con él en Galilea. Mateo y Lucas claramente siguen el Evangelio de Marcos y le hacen modificaciones a sus tradiciones, agregando además tradiciones provenientes de lo que parece haber sido una fuente distinta que comúnmente llamamos fuente Q. De esa fuente hablaremos más adelante. Finalmente hablamos de los exorcismos, las sanaciones y comidas de Jesús con los pecadores. Por la diversidad de fuentes que los testimonian, sabemos que este tipo de actividades debieron tener una fundamentación histórica. Reflejan el actuar singular de Jesús, que no sigue los parámetros necesariamente del judaísmo de entonces. Su actividad también se ve bastante innovadora de cara a sus seguidores, de modo que cada vez que se habla de exorcismos, sanaciones y comidas con pecadores, no se puede esperar que ese tipo de actividades de Jesús fuera invención de la comunidad cristiana que lo narró. Todo parece indicar que esas actividades las realizó históricamente. La pregunta es, ¿qué significado dio Jesús a esas actividades? ¿Son pruebas de su divinidad, como se pensó durante siglos? ¿O más bien son signos de la llegada del reino de Dios? Así como describimos hace unos momentos la estructura general de un relato de milagro, esa estructura general también la siguen los relatos de exorcismos. De este modo podemos ver que se trata de moldes literarios que facilitan la transmisión y conservación de tradiciones que reportan acciones típicas de Jesús. Y es lo que vemos en la siguiente tabla. En este cuadro podemos ver en forma sintética la actuación de Jesús según sus modalidades. Encontramos narraciones evangélicas de exorcismos en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Hay sanaciones relatadas en los 4 evangelios, así como comidas con pecadores. Encontramos también que en todos los evangelios se presenta la aceptación general de la existencia de estos actos de Jesús. Hay una aceptación general de que Jesús realiza exorcismos, que incluso los propios y opositores los afirman. Lo mismo ocurre con las sanaciones y con las comidas que Jesús tiene con los pecadores. Cuando nos preguntamos sobre cómo los opositores de Jesús interpretaban estos actos, encontramos que, en relación a los exorcismos, los opositores de Jesús lo acusaban de que él actuaba con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. En cuanto a las sanaciones, a los opositores de Jesús les molestaba que él sanara en sábado y que tocara a los enfermos, violando así la ley de Moisés. Finalmente, las comidas con pecadores eran también mal vistas por los opositores de Jesús. A ellos les molestaba que él compartiera la mesa con los pecadores, violando la ley de Moisés. En cuanto al significado que Jesús daba a sus propias acciones, vemos que Jesús no realiza las acciones para demostrar su divinidad, sino que ve esos actos como signos que evidencian la cercanía del reinado de Dios. También Jesús, en su relación
íntima con el Padre, considera que él está imitando a Dios, que es su Padre, que Dios actúa por medio de él para liberar al hombre. En relación a los exorcismos, Dios libera al hombre del dominio del pecado. Por eso los exorcismos evidencian esta derrota del demonio. En cuanto a las sanaciones, Dios actúa por medio de Jesús para reincorporar a aquel que está enfermo a la vida social y cultural de Israel. Y Jesús come con los pecadores porque Dios actúa a través de Jesús para reintegrar a los alejados y reincorporarlos al pueblo de Dios. Así vemos que el significado que dio Jesús a sus propias acciones se refleja también en el significado de las acciones de Jesús que encontramos en el marco narrativo de los Evangelios. En cuanto a los exorcismos, a partir de la experiencia religiosa de Jesús y su proyecto, estos evidencian la cercanía del reinado de Dios. Lo mismo ocurre con las sanaciones y con las comidas con los pecadores. En pocas palabras, los criterios hermenéuticos para interpretar correctamente exorcismos, sanaciones y comidas con pecadores, realizados por Jesús, es el conjunto de la experiencia religiosa de Jesús, la forma como consideró su propio proyecto, y así, dentro de ese proyecto, se recalca la autoconciencia que Jesús tenía, de que él imitaba a Dios, de que Dios era su Padre y que Dios actuaba por su medio para liberar al hombre del mal, para reincorporar a los enfermos a la vida social y cultural y para reintegrar al pueblo de Dios a aquellos que estaban alejados. Una vez que hemos visto el actuar de Jesús, pasamos ahora al tema del movimiento de Jesús, que es el corazón de esta sesión. Para hablar del movimiento de Jesús, partiremos del empleo de categorías básicas: el discipulado, el contexto judío de la época y el objetivo del movimiento de Jesús. En cuanto al discipulado, hablaremos brevemente del contexto cultural de la época, la forma de elección de Jesús, el proceso de sus discípulos y otros discípulos que también siguieron a Jesús. Después hablaremos del contexto judío de la época, concretamente, movimientos proféticos populares de renovación, movimientos mesiánicos de revolución y movimientos apocalípticos. Finalmente, hablaremos del objetivo del movimiento de Jesús, que era el ser un grupo intrajudío de renovación para hacer presente el reinado de Dios. Comenzamos. Cuando hablamos del movimiento de Jesús, podemos partir del estudio de la categoría de discipulado. Sabemos que en tiempos de Jesús, en el contexto cultural de su época, había dos tipos de círculos de discipulados. Estaba el círculo de carácter sapiencial que encontramos en Proverbios 2:1 y que estaba presente en cierto modo en los grupos de los fariseos. Ellos se caracterizaban en tratar de encontrar en la palabra de Dios la sabiduría necesaria para la vida diaria. Partían de la experiencia para poder ahondar en el modo como la ley de Moisés se podía aplicar a la vida diaria. Por otro lado, estaba el círculo de carácter profético. Este círculo podemos verlo originado en Isaías 8:16 y pervivía en tiempos de Jesús en grupos como el de Juan el Bautista.
Ahora bien, estos tipos de círculos de discipulados se caracterizaban porque los jóvenes que querían participar en ellos elegían a sus propios líderes. En cambio, Jesús elegía a sus propios discípulos. En eso encontramos una gran diferencia. Además, cuando Jesús llamaba a alguien a seguirle, lo hacía con una autoridad poco común. Mostraba una iniciativa muy al estilo de Dios, como cuando Dios llamaba a los profetas en el Antiguo Testamento. Además, Jesús exigía a sus seguidores una adhesión incondicional, que revela la autoconciencia que Jesús tenía más allá de los profetas y guías espirituales de Israel. Todo esto parece indicar que Jesús tenía clara su conciencia de una relación especial con Dios. Se trata de una conciencia de filiación. Además, Jesús llamaba a sus discípulos a partir de su relación personal con Dios, es decir, teniendo conciencia de ser el Hijo de Dios, a quien el Padre le había dado una misión. De ahí Jesús tomaba una particular posición para llamar a sus seguidores. Jesús estableció 3 tipos de grupos alrededor de él. Estos grupos son grupos de discípulos. El más cercano, llamado el de los 12. A ellos Jesús les exigía quizá demasiado, porque les pedía romper con la casa y la familia propias, siendo que la familia era uno de los principios fundamentales del sistema de valores del judaísmo de aquel tiempo. Se puede entender que Jesús les pedía demasiado. En efecto, se pensaba en aquella época que la familia brindaba a cada uno de los nacidos en ella una honorabilidad precisa, concreta. Pues cuando Jesús pide a ellos que renuncien a todo para seguirlo, les está pidiendo que rompan con esa mentalidad. Lo único que podía justificar eso era que Jesús presentara un proyecto que valía mucho más que la familia. Por eso podemos notar que Jesús llamó a sus discípulos con una intencionalidad muy bien definida. Marcos 3:14 lo dice así: para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para estar con Jesús no bastaba seguirlo físicamente, no bastaba adherirse a su doctrina, sino imitar su estilo de vida e identificarse con su destino. Todo esto era necesario para quedar incorporados a su propia misión, que consistía en anunciar y hacer presente el reinado de Dios. Esto se puede entender gracias a que Jesús se consideraba a sí mismo como el mediador entre Dios y los hombres, el único mediador que podía hacer presente el reinado de Dios. Entre estos discípulos más allegados, contamos con los 12, cuya lista se puede encontrar en los evangelios. Pero también encontramos a gente como Natanael, mencionado en el Evangelio de Juan, José y Matías, que se mencionan en Hechos de los Apóstoles, y también algunas mujeres que siguieron a Jesús y le atendían con sus bienes. Había además un segundo grupo de seguidores de Jesús. Eran los simpatizantes comprometidos. Gente como el jefe recaudador de impuestos Zaqueo. Tenemos también al miembro del Sanedrín, José de Arimatea. También a otro miembro del Sanedrín, que es Nicodemo. La familia conformada por Marta, María y Lázaro. Todos ellos se caracterizaban por ser simpatizantes de Jesús, pero no dejaron su casa, ni sus bienes, ni sus ocupaciones cotidianas.
Finalmente había otro tipo de simpatizantes que eran los ocasionales, aquellos que escucharon a Jesús en alguna aldea o en el campo y quedaron fascinados por su enseñanza. Lo siguieron por un tiempo, pero después volvieron a su vida ordinaria. Los discípulos que más conocemos son los 12. Ellos siguieron a Jesús físicamente a donde él iba. Escucharon sus palabras, asumieron su estilo de vida, enfrentaron conflictos con sus propias familias, asumieron una vida itinerante, es decir, sin una casa fija. También participaron de las comidas con publicanos y pecadores, siguiendo el ejemplo de su maestro. Tomaron también, como Jesús, una actitud crítica ante ciertas prácticas religiosas como el descanso sabático, el ayuno y la pureza ritual. Todo esto lo hacían para que su nuevo estilo de vida fuese más acorde con la inminente llegada del reino de Dios que predicaba Jesús. La ruptura con la casa, con la familia y los demás rasgos que pudieran parecernos contraculturales de Jesús y de sus discípulos estaban al servicio del encarnar proféticamente la novedad del reinado de Dios. Este mismo grupo de los 12 decidió también compartir el destino propio de Jesús, entrando así en el ámbito de las bienaventuranzas, pero disponiéndose también a la posibilidad de ser rechazados y de morir por el Evangelio. Cuando hablamos del posible destino que les esperaba, se puede pensar que el mismo Jesús sabía lo que podría pasarle si se hacía servidor y esclavo de los demás, si confrontaba al templo y a otras instituciones judías. Los discípulos, por su parte, sabían, por lo que les pedía Jesús, que tenían que perder sus propias ambiciones personales, lo que significa negarse a sí mismos, cargar la cruz, es decir, enfrentar todo tipo de adversidad, sobre todo las adversidades que surgen del propio corazón, y entregar la propia vida por los demás. Compartir el destino de Jesús significaba también incorporarse completamente a su misión de predicar la inminente llegada del reino y hacerlo presente. Para poder anunciar la inminente llegada del reino, podemos ver que Jesús siguió como característica fundante el hecho de que llamó a su seguimiento íntimo a personas con oficios comunes, pescadores, jornaleros o pastores, pero también les exigía una cierta capacidad de asumir la itinerancia. El primer dato del misterio itinerante nos puede hacer pensar que Jesús en un primer momento no consideraba la misión como un quehacer organizado y estable, sino como un trabajo temporal al servicio de los demás. Esta provisionalidad la encontramos en las intensas connotaciones escatológicas que poseen algunas imágenes que describen la misión en los dichos de Jesús. Por ejemplo, cuando él habla de la siega al final de los tiempos, o la pesca también al final de los tiempos. Tales imágenes evocan un carácter urgente en la misión de él y de sus discípulos. El horizonte de esta misión es la intervención definitiva de Dios en la historia, lo cual es una categoría claramente apocalíptica. Quizá por eso Jesús dio una predilección especial a Israel y se mantuvo dentro de los confines de ese territorio. Al elegir a 12 discípulos, les dio un rasgo particular. Representaban la restauración de Israel,
La predicación de Jesús, por otro lado, se dirigía principalmente a los sectores más marginados. Piénsense, por ejemplo, en los exorcizados, los enfermos, las mujeres e incluso los niños. La actividad de Jesús y de sus discípulos marcaban una ruptura con las fronteras sociales más arraigadas e incluso con las tradiciones más típicas de Jerusalén. Mostró además un carácter inclusivo y facilitó la acogida de los no judíos dentro de su grupo, lo que claramente da unidad a toda la actividad de Jesús y la actividad de sus discípulos es la relación con la inminente llegada del reinado de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, en Marcos 6, 7 al 13 o en Lucas 10, 4 al 12, que Jesús da una serie de instrucciones a sus discípulos para la misión como expulsar demonios, sanar enfermos y compartir la mesa, nos damos cuenta de que todo ello no basta o no se reduce al simple anuncio del reinado de Dios que está cerca, sino que es necesario hacerlo presente de una manera visible, concreta e indudable. Vemos que cuando los discípulos entonces se dedican a esta misión, ellos participan también de una transformación de su propio estatus. Los discípulos no solamente son llamados de manera particular, sino que viven en comunidad. Deciden seguir a Jesús, compartir su vida, compartir su estilo y su misión, su forma de actuar en general. Se saben enviados de Jesús y se saben misioneros de Él. La finalidad de su misión es nuevamente hacer presente el reinado de Dios. Finalmente podemos hablar de que hubo un giro post-pascual en el discipulado. Es decir, una vez que Jesús resucitó, el movimiento de Jesús dio un giro. No solo se predicaba el reinado de Dios, sino que se predicaba al mismo Jesús. Jesús se convirtió en objeto de predicación. Surgió también en los círculos de seguidores de Jesús, tanto en Judea como en la diáspora, una devoción a su persona, y se fue dando un reconocimiento de su condición divina. Si Jesús era el mediador entre Dios y los hombres, y ahora estaba sentado a su derecha, Jesús es no solo apóstol del Padre, sino centro de la fe de sus seguidores. Con todo esto llegamos a la conclusión. Somos discípulos de Jesús. En realidad, no es que vivamos simplemente a miles de años de distancia, como si fuésemos simples espectadores del pasado, sino que, en virtud de que estamos bautizados y formamos parte de la Iglesia, también estamos incorporados a la condición de discípulos de Jesús. Nuestra respuesta ha de ser un seguimiento continuo, seguirlo a Él, como lo hicieron los 12, haciendo del reinado de Dios el valor principal o valor absoluto de nuestras vidas. Todo lo demás debe quedar relativizado ante Él. Si vivimos de este modo, lograremos esa constante renovación de la Iglesia que tan necesaria es. Una Iglesia que no se renueva constantemente queda anquilosada, queda como una pieza de museo y ya no puede decir nada al mundo de hoy. En cambio, cuando la Iglesia se renueva constantemente, impulsada por el Espíritu Santo, puede renovar su fidelidad a Dios, su fidelidad al Evangelio y su fidelidad a su propia identidad como familia de Jesús, familia de discípulos y misioneros.